Querida iglesia, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Un gusto poderles saludar. Y bueno, hoy vamos a seguir adelante en la materia de nuestro estudio. Como saben ustedes, ya la semana pasada habíamos concluido con el capítulo 7 de Segunda a los Corintios, ¿verdad? Y hoy vamos a iniciar precisamente en el capítulo número 8. Capítulo 8 de Segunda Epístola del apóstol Pablo a los de Corinto. Y vamos a estudiar los versos 1 y 2 y como título nuestro estudio se llama Un corazón generoso. Un corazón generoso del cual pues como creyentes siempre debemos de tener. Pero aquí el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero pues él realiza y está exponiendo una ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Y él hace esta ofrenda a la iglesia de Jerusalén para aliviar el hambre y la extrema pobreza que los cristianos tenían en ese lugar, y que también esto servía como para demostrar el amor y la unidad entre las iglesias judías y gentiles. Y esto precisamente lo dice en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 16, versos 1 al 4, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuera propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces, vemos que lo que deseaba el apóstol Pablo es vincular a las iglesias de los gentiles respecto a las iglesias judías, y esto poder mostrar un amor genuino que debería de haber dentro de las iglesias, que a pesar de que estaban a distancia y que no se conocían unos a otros, bueno, el hecho de llamarse hermanos en la fe, eso debería de traer un vínculo de amor y sobre todo de necesidad cuando alguien la tuviera, para que mostráramos o mostraran directamente en ese entonces el amor de Dios hacia aquellos necesitados. Entonces, esta ofrenda que el apóstol Pablo va a hacer es el esfuerzo conjunto de varias iglesias para ayudar a los necesitados de Jerusalén. Y si vamos nosotros a Segunda de Corintios, en el capítulo número 8, versos 1 y 2, dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces, podemos ver que en muchos sentidos esta ofrenda, que era el argumento que estaba utilizando el apóstol Pablo para vincular a las iglesias, bueno, pues era un esfuerzo conjunto de todas las iglesias de Macedonia, que estaban haciendo directo para la iglesia de Jerusalén. Y en muchos sentidos la iglesia de Jerusalén para todas las iglesias era una iglesia madre, ¿verdad? Para ellos. Así que en este capítulo 8, el apóstol Pablo va a ir alentando o inicia alentando a los corintios a que participen de esta ofrenda, que ellos sean también participantes en ofrendar, y va a explicar cómo se va a administrar esta misma ofrenda. Entonces, para esto, pues lógico, toma como ejemplo a los macedonios, que durante 2 siglos antes de que llegara el apóstol Pablo a evangelizarlos, bueno, pues en esta provincia tenían muchas minas de oro, y esto traía una prosperidad y riqueza a toda la provincia y a todas las ciudades que estaban cercanas. Entonces, se pudiera decir que ellos pudieran ser solventes desde ese entonces, pero resulta que en el transcurso de 2 siglos posteriores, ¿verdad?, tuvieron varias invasiones por los bárbaros a lo largo del tiempo, y posteriormente fueron conquistados y dominados también por los romanos.
Y al ser dominados por los romanos, bueno, pues los romanos saquearon un sinfín de riquezas que habían precisamente en Macedonia. Y como fue adquirido como provincia romana, pues toda la riqueza de esa provincia se fue directamente a Roma, a la capital. Así que si hubo en algún tiempo riqueza, bueno, pues en este momento estaban prácticamente imposibilitados de poder ofrecer fondos o de ofrendar para otros, para otros hermanos o para otros lugares, o sencillamente dar para unos necesitados que tuvieran alguna necesidad. Pero como no tenían, y con esto se puede decir que no tenían la posibilidad de ofrendar, los macedonios aún así querían dar, querían ofrendar a pesar de su propia pobreza. Entonces, esto no era obra precisamente de lo material que pudieran tener, sino era obra precisamente de la gracia de mi Señor, de esta gracia que había depositado en ellos de ofrendar para aquellos que tenían necesidad. Así que podemos decir que a partir del verso 1, el apóstol Pablo está demostrando un corazón generoso por la gracia de Dios, ¿verdad? Y así lo menciona en el verso número 1, en el capítulo 8, y dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y quiero decirles algo. Cada vez que el apóstol Pablo va a tratar algún asunto delicado con los corintios, bueno, se refiere a ellos como hermanos en la fe. Como decir, esto lo tenemos que tratar sabiendo que somos creyentes mutuos. Esto sabiendo que somos maduros en la fe y que no va a haber diferencia, sino que por el contrario vamos a tratar de apoyar a aquellos que tienen necesidad. Entonces, aunque ya había tratado esto en el capítulo 16 de la primera epístola, como ya leímos con antelación, seguramente que no había prosperado mucho esta ayuda a los creyentes de Jerusalén, o no estaban muy animados en hacerlo. Entonces, a partir del capítulo 8 de esta segunda epístola, ¿verdad? Él retoma el tema para ser tratado también con mucha cautela de parte de él, y para no dar oportunidad a las especulaciones o críticas de aquellos que solo buscaban pretextos para hablar mal del apóstol Pablo, ya que decían que esta colecta que estaba haciendo el apóstol Pablo en todas las iglesias, bueno, era para su propio beneficio. Y él mismo, en esta misma epístola, en el capítulo número 12, y les invito a que vayamos ahí, en el capítulo 12, en el verso 14, les dice el apóstol Pablo directamente a los mismos corintios: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, pensando de que si fuera para allá, le tuvieran que dar alguna ofrenda o buscaran directamente que fuera Pablo buscando la cartera de ellos, ¿verdad? Sino a vosotros, dice, no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y el apóstol Pablo se pone como un padre espiritual para ellos, diciendo, bueno, si voy a ustedes, no voy a pedirles nada, sencillamente les voy a entregar lo que he atesorado. Y él había atesorado el conocimiento y la bendición del Señor, para que ellos mismos fueran parte de esta bendición al momento de aceptar las enseñanzas del mismo apóstol Pablo. Así que de igual forma pudiéramos decir que los ministros o los pastores, líderes de las iglesias de hoy, debieran de ser muy cautelosos también en manejar estos dineros de la iglesia o de las iglesias. ¿Por qué? Ya que el dinero de una iglesia es dinero de Dios mismo y tiene que ser administrado escrupulosamente para no dar ocasión de crítica o ser tropiezo para aquellos que lleguen a la iglesia nuevos, y que esto no sea implicaciones de roce, de frustración, de problemas dentro de la misma atmósfera espiritual de la iglesia. Así que el apóstol Pablo, al momento de tratar este tema, lo tenía que hacer escrupulosamente y con mucha delicadeza con los corintios. ¿Por qué razón? Porque él está poniendo el ejemplo de otros hermanos. Entonces, el apóstol Pablo lo primero que está haciendo es dar un informe a los corintios,
y hace de su conocimiento de lo que Dios está haciendo en las iglesias de Macedonia. ¿Cuáles eran estas iglesias de Macedonia? Bueno, era Tesalónica, era Berea y era la iglesia de Filipos. Y estas tres iglesias se puede decir que estaban vinculadas y tratando de enviar esta ofrenda, que a pesar de su condición desfavorable financieramente, puesto que estaban viviendo en una pobreza extrema, tenían las ganas y se sentían con el privilegio de ofrendar, como ya lo veremos en el verso número 3. Ahora, la ofrenda para la iglesia de Jerusalén, bueno, no estaba limitada única y exclusivamente para ser recaudada por los mismos corintios, sino que Pablo dio a conocer estas mismas necesidades de la iglesia de Jerusalén a todas las iglesias de Asia Menor, de Grecia y de, como ya estamos viendo, de Macedonia. Por ejemplo, a todas las iglesias de Galacia también les dio las mismas instrucciones que les dio a los de Corinto. ¿Por qué? Por lo que ya leímos en la primera epístola, en el capítulo 16, dice en el verso número 1, en cuanto a la ofrenda para los santos de Jerusalén, haced vosotros también de la misma manera que ordené a las iglesias de Galacia. O sea que no solamente la ofrenda era de parte de los corintios que se la estaba pidiendo, ya la había hecho extensiva el apóstol Pablo a todas las iglesias. Entonces, las mismas instrucciones que le está dando a los corintios, bueno, ya lo había hecho con antelación, ¿verdad? A las iglesias de Galacia. También a la iglesia de Roma, también habla precisamente de lo que habían hecho estas iglesias, sobre todo la iglesia de Macedonia y a su vez la iglesia de Acaya. O sea que a los romanos les está diciendo, fíjense que ya las iglesias de Macedonia y también las iglesias de Acaya, que en este caso era la iglesia de Atenas y también la iglesia de Corinto, bueno, pues ya también están ofrendando. Y si vamos ahí precisamente en el capítulo número 15 de la epístola a los de Roma, a los romanos, habla de este asunto también. Vayan por favor a Romanos en el capítulo número 15, versos 25 y 26. Y dice así: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Lo ven? ¿Cómo es que el apóstol Pablo está dando un informe completo tanto a los romanos como a los corintios? Y sobre todo les está diciendo, todos estamos cooperando, así que ustedes no se pueden quedar atrás. Y no es precisamente que les estuviera exigiendo que ofrendaran, sino que ellos lo deberían de ver como una oportunidad, ¿verdad?, que Dios les está otorgando para ministrar a otros que tienen necesidad. Entonces podemos ver claramente que esta ofrenda también lo hace y lo hace ver el apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Si vamos al capítulo número 24 del libro de los Hechos, habla cómo es que el apóstol Pablo ya entregó esta misma ofrenda. Fíjense bien cómo es que en Hechos 24, en el verso 17, habla de este mismo asunto y dice: pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. O sea, Pablo trajo las ofrendas para que los creyentes puedan ser sustentados con todo lo que habían mandado aquellos hermanos, ¿verdad? Entonces, había llegado el momento aquí, en esta etapa de la epístola que está escribiendo el apóstol Pablo, de poner las cosas en orden y de explicarles precisamente qué es lo que estaba sucediendo. Entonces el apóstol Pablo lo que hace es mostrar a la iglesia de Macedonia o las iglesias de Macedonia como ejemplo, como modelo, y para ellos, para los corintios, debiera de ser esto como un incentivo para que los corintios se animaran a ofrendar.
Entonces, al decir en el verso 1, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, no se refiere precisamente a la gracia salvadora de Dios, ¿verdad? A la gracia de habernos alcanzado para Jesucristo, sino a la consecuencia de esta gracia salvadora. Y para ser muy precisos, se refiere a la voluntad depositada en los recipientes de la gracia de Dios. O sea, la gracia depositada en aquellas personas que ya son creyentes, que están madurando en la fe y que debieran de dar generosamente para aliviar a las necesidades físicas de los santos, que en su momento tenían necesidad ahí en Jerusalén. Así que esta gracia es, y se puede decir que es un don de Dios que hace posible que todo mundo pueda participar en esta colecta. Y tanto que lo sabían los macedonios, como después lo supieron los romanos, como asimismo los mismos corintios y las iglesias de Galacia. Entonces se puede ver que la atmósfera espiritual estaba llevando a un punto a que la gracia de Dios estaba derramando bendiciones para la iglesia de Jerusalén, que estaba en una extrema pobreza, y esto lo entendían perfectamente todos los cristianos de Asia, y sobre todo porque sabían de la necesidad extrema que tenían esos cristianos de Jerusalén. Así que podemos ver que la respuesta que ellos estaban dando era una demostración del amor de Dios a este ministerio del apóstol Pablo en distintas iglesias, pero por sobre todo era una muestra de la gracia del Señor derramada a la iglesia de Jerusalén, pero que estaba palpablemente mostrada en el amor de los corintios, de los gálatas, de los romanos y de todas las iglesias que en su momento se enteraron y que tenían que ser partícipes de esta ofrenda. Y pudiéramos decir, y yo creo que Juan Calvino supo de esta situación también, y él dijo alguna vez, no todos los hombres consideran un privilegio por ganancia el dar, ni lo relacionan con la gracia de Dios. O sea, lo que estaba diciendo Juan Calvino es que la verdad, el hecho de dar, no lo tomes como una obligación tuya de dar y ofrendar. Tómalo como una oportunidad para ayudar y ser bendición para otros. Y esto es lo que debemos de considerar nosotros cuando nos piden a lo mejor una ofrenda en la iglesia y se dice, vamos a hacer una ofrenda para tal persona o para esta necesidad, y esto hace que tú te involucres, y no es que te sientas sorprendido porque te pidan una ofrenda, tan solo es para ayudar a las personas que tienen necesidad. Amén. Ahora, el verso número 2 dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, está hablando de los macedonios, abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces aquí podemos ver que el apóstol Pablo está mostrando que hay un corazón generoso a pesar de las calamidades que tenían los macedonios y que estaban viviendo en una situación bastante extrema, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que todo esto que estaba sucediendo era para mostrar la gracia de Dios también. Pero podemos ver que el libro de los Hechos también narra cómo es que algunas aflicciones de las iglesias de Macedonia tenían que soportar, porque un ejemplo de esto es precisamente cuando el mismo apóstol Pablo estaba predicando en Tesalónica, pues hubo una revuelta de parte de los judíos donde ellos trataban de golpear a todos aquellos que se estaban convirtiendo al cristianismo. Y esto, bueno, fue lo que sucedió cuando ellos capturan a un hombre llamado Jasón y a otros cristianos y que los llevan a las autoridades de la ciudad. Y entonces les dijeron a los cristianos, ustedes tienen que pagar esa fianza. Ustedes tienen que pagar para liberar a sus amigos. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 2 menciona esto también. Miren en 1 Tesalonicenses en el capítulo 2, verso 14. Les dice el apóstol Pablo aquí, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser
imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. O sea, lo que estaba diciendo aquí el apóstol Pablo es que si bien algunas iglesias pueden padecer de persecución, bueno, ellos mismos, sus propios coterráneos, eran aquellos que los estaban buscando para perseguirlos y para sacarles ventaja. Y más aún sabiendo que se estaban convirtiendo al cristianismo. Entonces, pudiéramos decir que los de Tesalónica eran víctimas de su propio pueblo, de las propias personas que estaban cerca de ellos. Y el apóstol Pablo hace énfasis en esto en su epístola hacia los de Tesalónica, ¿verdad? Y en la segunda parte del verso 2 dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Los macedonios sabían perfectamente que el Señor Jesucristo, estando en medio de agudos sufrimientos, Él nunca les falló. Y como consecuencia de su propio gozo, del gozo del Señor, bueno, pues este gozo era tan ilimitado que sabía que si Él iba a ser crucificado, era por amor a los escogidos. Y vean ustedes, ahí en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 1, verso 6, verso 7, 6 y 7, dice así, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y con gran gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, está diciendo el apóstol Pablo algo muy importante. El ejemplo de ustedes ha sido tan trascendental, ha depositado en aquellos que están cerca de ustedes, como los de Berea, como los de Filipos y como los corintios, que esto ha ayudado a que ellos también se animen y que sean contagiados con su fe, con su amor y con su misma ofrenda. Entonces, gracias a Dios que el Señor había depositado ese amor hacia los tesalonicenses y se había derramado en medio de todas las demás iglesias, buscando que también el amor de Dios sea derramado en los corazones de aquellos que tenían necesidad. Así que había un gozo abundante en todos ellos. ¿Para qué? Para que fueran capaces también de poder testificar de mi Señor y Salvador Jesucristo, como en su momento también los apóstoles en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, se puede decir que ellos al momento de ser golpeados, vituperados, encarcelados, y cuando los sacaron, ellos se sentían gozosos de haber sido vituperados o de haber padecido por el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué significa todo esto? Bueno, que el hecho de poder sufrir, esto había sido transformado en un gozo para todos los hermanos en Cristo. Y no digo que seamos personas que debiéramos de sufrir para después tener gozo. No, no es así. No se trata de ser masoquistas. Se trata de que si bien nosotros somos cristianos y creyentes, a veces tenemos que padecer sufrimientos para después considerar que lo que estamos haciendo es dignamente para considerar un gozo por haber sido bendición para otros. Y el caso de los macedonios es palpable. ¿Por qué? Porque ellos estaban ofrendando aquello que a lo mejor iban a tener necesidad posteriormente, ya que ellos vivían en una extremada posición financiera. Entonces aquí podemos ver claramente cómo es que existe un contraste tremendo. ¿Entre quiénes? Entre la riqueza de los corintios en su momento y la pobreza que tenían los de Macedonia. ¿Por qué razón? Porque si bien no hay un contraste en muchas cosas que pudieran tener, porque eran iglesias totalmente diferentes, ¿verdad? Sí había un gozo abundante a través de la pobreza extrema que tenían los mismos macedonios, ¿verdad? Ya que la misma aflicción estaba produciendo un tremendo gozo. Y el gozo y su pobreza
producían en ellos un conjunto de riquezas, de generosidad para todos los necesidad, para todas las personas que tenían necesidad. Ahora, hay otro contraste en todo esto. Si bien los corintios estaban floreciendo económicamente y era una iglesia boyante, era una iglesia que tenía economía, ¿verdad? ¿Por qué? Por el volumen de comercio que tenían entre los dos puertos, ya sea Cencrea o ya sea Lejalión, ¿verdad? Que eran los dos puertos importantes que tenían en Corinto. A diferencia de Macedonia, bueno, pues era totalmente lo opuesto, los macedonios. ¿Por qué? Porque pues era una diferencia notable, ya que en estas provincias pues prácticamente no había nada. Y a pesar de esta pobreza que tenían ellos, ¿quiénes? Los macedonios, bueno, pues eran generosos, demostrando su amor y su solidaridad, ¿verdad? Para con aquellos que tenían necesidad. Y así que es como ellos reflejaban precisamente su unidad para con los hombres que estaban en Jerusalén. Ahora, esto que estaba sucediendo, el mismo apóstol Pablo, en el verso número 2, dice ahí en la segunda parte, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. No está pensando el apóstol Pablo en riquezas materiales, sino que esta palabra riqueza debe entenderse de forma espiritual, como lo muestran algunos versos de las epístolas del apóstol Pablo, ¿verdad? Si vamos a la epístola a los Romanos, vean ustedes cómo es que el apóstol Pablo en el capítulo 2 refiere a algo importante. Dice Romanos 2, verso 14, y dice, porque cuando los gentiles, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándolos o defendiéndolos de sus razonamientos. Aquí está refiriendo a algo que las riquezas de su benignidad, de lo que estaba mostrando el apóstol Pablo, no era otra cosa más que la intención de que Dios estaba cambiando el pensamiento de estos hombres de Roma en medio de su necesidad para buscar esas riquezas de benignidad directamente para sus vidas. Vayan a otra cita en Romanos, en el capítulo 9, verso 23. Capítulo 9, verso 23, dice la escritura, 9, verso 23, y dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, ¿sí? Y dice, a los cuales también os ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Aquí está refiriendo algo el apóstol Pablo, que Dios prepara a los creyentes como vasos, como un recipiente para depositar de su amor. Y este amor se redunda en la gloria de Jesucristo mostrada y reflejada en los rostros de aquellos que buscan de todo su corazón a mi Señor Jesús. Hay una tercera cita que es Efesios en el capítulo 1, verso 7. Efesios en el capítulo 1, verso 7, y dice la escritura así. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y no es otra cosa más que lo que está refiriendo el apóstol Pablo aquí, es que la sangre derramada en la cruz del Calvario trajo perdón de pecados a cada creyente. Y hay una cuarta cita que habla de esta plenitud, de esta riqueza de lo cual el apóstol Pablo está refiriendo. Vayan ustedes por favor a Colosenses en el capítulo 2, verso 2. Y leo desde el verso número 1 de
el segundo capítulo de Colosenses. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y de Cristo. Aquí lo que se refiere es que Dios deposita en cada creyente la revelación del misterio de la obra salvadora y redentora de mi Señor y Salvador Jesucristo, y asimismo deposita en el creyente este conocimiento de sabiduría de parte del Señor. Ahora, Pablo ve aquí claramente cómo es que las riquezas de lo que está hablando no son riquezas materiales, sino habla de las riquezas de Jesús y su obra de redención. Y se regocija cuando la palabra del Señor ha sido bien sembrada y habita con una riqueza espiritual en los corazones de aquellos escogidos por el Señor. Así que todo esto el apóstol Pablo fue lo que observó dentro de las iglesias de Macedonia. Pudiéramos concluir que el corazón generoso de los macedonios fue un ejemplo de amor, ¿verdad?, a los necesitados, al desprenderse de lo que ellos mismos iban a necesitar para sobrevivir. Y así que ellos mismos habían depositado o puesto sus vidas en pro de beneficio de aquellos que también tenían necesidad. En medio de esto pudiéramos decir que nosotros, como hermanos en Cristo, como hermanos en la fe, tenemos que estar siempre vinculados, buscando el beneficio de otros y no solamente el beneficio personal. Dicho de otra forma, si nosotros buscamos el amor ágape, es buscar el beneficio de aquel que tiene necesidad y no precisamente buscar el propio beneficio hacia nosotros. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que nos siga ministrando a través de esta palabra suya. Oremos, mis queridos hermanos. Padre, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, porque sabemos bien que nos amas, Padre, y porque tú siempre estás en medio de nuestras vidas. Rogamos para que tú nos guardes, cuida de nosotros, en el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Dios les guarde, mis queridos y amados hermanos.